Hola, hola, buenas noches de nuevo, la 1:06, las 12:06 en Canarias, ¿qué tal están? Nosotros aquí seguimos en nuestra noche con contenido, la noche con contenido de Radio Nacional. Bueno, seguimos y dentro de unos minutos, en esta segunda hora, con Olga Biza y en la zona mixta hablaremos de los entrenadores de fútbol, a raíz del caso Lopetegui, y nos acompañará José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba. Ahora ya, gente sana. Pues está poniendo una cara que sí. Y esta noche, Julio Basulto. Julio, buenas noches. Buenísimas noches. Bienvenido de nuevo. Gracias. Has vuelto a traer a gente sana, a invitados de altura. Sí, señor. Invitados preocupados por nuestra salud, invitados generosos, invitados dispuestos a compartir sus conocimientos gracias a una preciosa palabra denominada altruismo. Sí, señor. Bueno, de hecho, todos los invitados que te traes. Todas ¿verdad? y todos. La diferencia con los charlatanes es que el charlatán se preocupa por tu bolsillo y Sí. ellas y ellos se preocupan por tu salud. Efectivamente. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a dos de esos generosos invitados, una psicóloga y dos dietistas nutricionistas. Sí, suman 3 invitados y no 2, lo sabemos. Bueno, la explicación es que una de las 2 personas que nos acompañan, Andrea Arroyo, es psicóloga y dietista nutricionista, y nuestro otro invitado de esta noche es Daniel Ursúa, también dietista nutricionista. Bueno, es muy posible que los conozcan, sea por su labor, sea por su presencia en redes sociales, o sea por las numerosas entrevistas que conceden periódicamente. Bueno, y como queremos hablar con ellos, pero también que hablen ustedes, nuestros despiertos, empezamos sin más demora. Intentaremos ser breves para que entren cuantas más llamadas mejor. Recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Muy bien, Wow, lo he dicho. repítelos. 900-630-630 y 900-137-137. Aprovechen secretario. que tienen 2 cracks esta noche con nosotros. Bueno, pues buenas noches, Andrea. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Carlas. Buenas Hola, noches buenas noches. y bienvenidos. Bueno, y primera pregunta que siempre formulamos a los invitados que trae siempre Julio Basulto: ¿cómo os conocisteis? ¿Quién lo cuenta? Andrea. Primero vosotros, ¿cómo os conocisteis Sí. entre vosotros? Por redes, por Twitter. Yo ¿Ah, sí? a Daniel por Twitter. Un buen método, Exacto. ¿verdad? Al final Twitter es una buena fuente de conocer gente y de conocer distintos profesionales. Ujú. Sí, yo también los conocí por redes Sí, sociales. redes. Lo que pasa es que luego me he dado cuenta de que Andrea la conocía de antes, pero soy un poco patán. Hace varios años atrás que coincidimos, pero Sí, ¿dónde era? en unas jornadas de Galicia. Ah, Ajá. y por lo visto estuvimos hasta una misma mesa redonda, fíjate. Sí. Sí, sí. Y la segunda, predicar con el ejemplo, ¿no? Efectivamente. También. Yo creo que Importantísimo. Creo que lo hacen y Sí. pero sí, está bien que se lo preguntemos a Andrea. Cuéntanos. Procuro hacerlo tanto a nivel de nutrición como a nivel de psicología, pero sí que es cierto que soy persona y evidentemente no siempre lo consigues, pero se intenta, que es lo importante, yo creo, intentarlo y intentar dar ejemplo en cuanto a salud de manera general. Daniel. Mental, ¿no? Pues Sí. yo creo que precisamente el hecho de ser persona y de demostrar que eres persona es otra forma de dar ejemplo. Ujú. Porque muchas veces la gente se piensa que los profesionales de la salud somos otra especie distinta, que no tenemos deseos, que no tenemos cansancio, que no tenemos hambre, y me parece que es eso. Que un buen Tentaciones. ejemplo. Eso es. Tentaciones también, como Antojos. todos. Antojos. Debilidades. Exacto. Ujú. Diablillos Diablillos, interiores sí, nuestros sí. también, los psicólogos también vamos al psicólogo. Claro, Evidente. claro. Y los Todos nutricionistas deberíamos ir. preguntamos a las y a los nutricionistas dudas, que no somos, ¿no? todos poderosos y todos sabiduría. Bueno, y empiezo con una pregunta para Andrea, pero antes le daremos más datos sobre ella a nuestros despiertos. Es psicóloga, nutricionista, coordinadora del Grupo de Trabajo Trastornos de la Conducta Alimentaria y Tratamiento Psicológico de la Obesidad del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. También es profesora colaboradora en la Universitat Oberta de Cataluña y pasa consulta presencial y online en el centro Julia Farret. Bueno, y pueden saber más sobre ella en su página web, que es andrearroyo.es, también en Twitter, que es @arroyof, en Instagram, psicología y nutricional, ¿lo he dicho bien? Psicología y nutricional, psicológico y nutricional, ¿sí? No. Y en Facebook, facebook.com/psicológico y nutricional. Eso es. Bueno, y la pregunta es, ¿crees que la población general, Andrea, y los sanitarios son conscientes del importantísimo papel que desempeña la psicología, sobre todo en el ámbito de la nutrición? Mi respuesta sería que lamentablemente no.
creo que hay bastante falta de conciencia. Los profesionales sanitarios, y especialmente hablo por los dietistas nutricionistas, porque por mi desarrollo profesional son los con los que estoy más en contacto con ellos, sí que unos más que otros, y cada vez más me estoy encontrando que hay mucha más conciencia, pero realmente la población en general le cuesta mucho ver la presencia de la psicología en el ámbito de la nutrición. De hecho, un reflejo de ello es el número de psicólogos que trabajamos en el ámbito de la nutrición. Sois poquitos. Que es bastante escaso. Pero bueno, yo Pero en cambio es muy atractivo, ¿no? Para vosotros. Es un ámbito muy atractivo. Para mí, desde luego que sí. No, claro, entiendo, sí, porque a ello te dedicas. Sí, yo lo resumiría, si me permitís, Sí. que los nutricionistas no queremos que la población coma bien. Queremos que la población quiera comer bien. Y eso no lo puede hacer nadie mejor que un psicólogo. Exacto, la conciencia de una persona solo la puede encontrar la propia persona, tanto para comer bien como para cambiar cualquier tipo de conducta. Claro, que no se vayan obligados, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, entonces a partir de esto creo que todavía nos queda mucho... Hay mucha gente que se tortura a sí mismo, ¿no? Pensando que lo está haciendo mal y dices, es que esto no me lo puedo comer, y te torturas, ¿no? Llegar hasta el punto ese de naturalizarlo, ¿no? Una buena alimentación saludable. Te torturas, te boicoteas y un poco te castigas a ti mismo, y ese no sería el camino correcto que hay que seguir. Pero bueno, estamos en ello, luchando día a día, como comentaba Julio. Es importante que personas que estemos un poco comprometidas con ello, pues creamos en que cada día podemos hacer un poquito mejor en general la salud de las personas, y en ello estamos, en ello estamos. De hecho, yo diría que cualquier dietista que haya pasado consulta se habrá encontrado con más de un caso y más de dos en el que habrá echado de menos la ayuda de un psicólogo. Seguramente. Porque al final estamos hablando de conductas aprendidas y de hábitos, y hay mucho ahí donde investigar y donde nos puede ayudar mucho la figura de un psicólogo. Daniel, te presento un poquito más para nuestros despiertos. Conocido nutricionista, desempeñado su labor sanitaria en el ámbito de la restauración colectiva, también en el de la educación alimentaria, y aunque es probable que lo conozcan más por su faceta de divulgación, su página web es nutrihabits.es. ¿Lo he dicho bien esta? Perfecto. Sí, bien. Sus cuentas tanto de Twitter como de Instagram son nutri-daniel, y su Facebook es facebook.com/nutridaniel. Bueno, y queremos preguntarte, Daniel, por dos frases que leemos en tu cuenta de Twitter, y leo textualmente. Dices: no pretendo convencerte de nada, solo informarte. Yo también como. Y otra: y también la pérdida de peso debe ser consecuencia, no objetivo, consecuencia de adoptar hábitos de vida saludables, no objetivo de dietas imposibles. Bien, pues la primera frase de no pretendo convencerte de nada, solo informarte, es porque muchas veces la labor de un divulgador y de un profesional de la nutrición es esa, es informar de las cosas que pues mucha gente no puede que no saber, o de mitos que siempre se han instaurado, y quitar esos mitos. Y por desgracia hay mucha gente que toma esa información como una obligación o como algo, una imposición, cuando no, es simplemente información. Le pasó también en su momento a Antonio, que estuvo la semana pasada aquí, de Sin Azúcar. Sí, Antonio Rodríguez. Antonio informa, no obliga. Y la segunda parte de yo también como es por lo que hablábamos antes, ¿no? De que yo también sé que la Coca-Cola es apetecible, sé que el chocolate está muy rico, sé que la pizza, cuando no tienes ganas de cocinar, es una tentación muy tentadora, para la redundancia. Y eso hace, pues, como un poco el resumen de lo que hablábamos antes, de que los nutricionistas no somos gente de otra especie. Entonces, pues yo también como. Y aparte también, la segunda parte de esta afirmación viene un poco porque cuando los divulgadores recibimos muchas propuestas de colaboraciones, se olvidan de que también comemos y también necesitamos dinero para comprar comida. Está bien esa doble vertiente, pero sí es cierto que es una forma de empatizar también, ¿no?, con quien está pidiendo ayuda. Exacto. ¿No? Yo también como, te entiendo perfectamente lo que estás Eso es. pasando, o las dificultades que puedes tener para tener una vida saludable, ¿no? Julio. No, añadiría que lo que ha comentado Andrea antes, ¿no?, de que la gente se culpabiliza en muchas ocasiones. Yo añadiría que en otras ocasiones nos culpabilizan a los nutricionistas. Es decir, ocurre que como que tienes como varias fases, ¿no?, como un duelo, ¿no? Y primero te enfadas con el nutricionista, luego quizás te enfadas contigo mismo, o viceversa, ¿no?
Y bueno, pues eso, que hasta que al final llegas a la aceptación de que no, de que sencillamente te estoy informando y tú eres quien tienes que intentar cambiar tus propios hábitos, ¿no? Y luego, en cuanto a la segunda frase, lo de la Sí. frase que aparece en tu Twitter, ¿no? Cuenta. Sí, la pérdida de peso debe ser consecuencia y no objetivo. Consecuencia de adoptar hábitos de vida saludables y no objetivo de dietas imposibles. Bueno, esto viene un poco a que tenemos que cambiar de una vez la idea de que es el peso el que determina la salud de una persona. Son los hábitos de vida. Si tú adoptas unos hábitos de vida saludables y eso conlleva una pérdida de peso, perfecto. ¿Y si Si no, perfecto también. Mantén esos hábitos de vida. Ya que estamos hablando con una psicóloga y con un nutricionista, pues tenemos una sorpresa esta noche y es que nos trae una primicia total, que está todavía editándose. ¿Ah, sí? Daniel Ursúa ha hecho una reflexión relacionada con los trastornos de comportamiento alimentario, donde Andrea Arroyo es una experta, ¿no? Y a ella le parece bien, porque le hemos pedido su opinión, por si acaso, ¿no? Ya que es una experta, le parece bien, y bueno, que sepan que van a escuchar ahora mismo que Albert Bacas, el técnico de sonido maravilloso, el sacrosanto Albert Bacas, lo va a poner, lo escuchan y luego pues con Andrea lo comentamos, si os parece. ¿Vamos allá? Pues adelante. Venga, adelante. De una chica que ve anuncios. Que te vas de plano, ponte los auriculares, si no. Anuncios en no los te que oyes. la felicidad está a la misma distancia que el placer. Los dos se guardan en un mismo almacén. Pero esta chica se siente sola y después de un mal día llega a su casa y llora. Entre lágrimas se lanza a la nevera. Come entre sollozos, esperando encontrar consuelo en el fondo de ese envase, después de ese bocado, tras ese trago. Pero no hay manera. Entonces se culpa, se frustra y se odia. Se insulta, se critica y no se perdona. Intenta vomitar toda esa culpa esperando librarse de ella, pero lo único que consigue es sentir de nuevo ese vacío, esa pena. Y una vez más se ve inmersa en ese bucle, ese puto bucle en el que una revista le dice que tiene que estar delgada, guapa y sonriente para progresar. Pero en la siguiente página ve que arruga, grasa y estría son partes de un todo que tiene que aceptar. Y se culpa porque no se acepta. Y no se acepta porque se siente fea. Y no busca ayuda porque se avergüenza. Y atracón tras atracón se vuelve gris y solo siente tristeza. Hasta que un día se harta y grita. Y ese grito lo escucha quien le puede ayudar. Y ella se deja. Y poco a poco se va soltando la madeja de culpa, rabia, dolor y tristeza. Se perdona, se acepta, se quiere y se mima hasta que esta historia ya no vale. Porque esa chica se llama TCA. Y de los TCAs se sale. Tremendo el texto, tremendo el texto, Daniel. Buenísimo. Buenísimo. TCAs, que son estas Claro, siglas. esas siglas, ¿no? Esa madeja, ¿no? Que decía ese texto. ¿Qué ¿Quién nos lo significan cuenta estas siglas? de los dos? Andrea, Pues primero antes, felicitar a de- Andreu, porque es genial. Ay, Andreu, Daniel. a Daniel, perdón, Daniel. Estoy pensando, felicitar, un texto maravilloso. Bueno, Y- antes de nada es eso, quiero agradecer al que pone voz a este es texto, cierto, claro. que es Todo Jingles, de la cuenta de Twitter @todojingles, que Ujú. os recomiendo que sigáis porque os vais a reír mucho. Ujú. Y bueno, esto es un ejemplo de las sinergias curiosas que se pueden crear en Twitter, que un actor de doblaje y un nutricionista encuentran un punto en común y hacen esto, que bueno, pues a ver dónde acaba. Es verdad, sí. Andrea, ¿qué son los TCA? TCAs? Los TCAs no son ninguna tontería, son patologías muy complejas y que creo que el audio que acabamos de escuchar todos, yo se lo resumía a mi compañero Daniel en dos palabras: estremecedor y realista al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este audio refleja perfectamente casos totalmente reales y
un TCA cuando se instaura en la vida de una persona conlleva muchísimo sufrimiento. Entonces esto no es ninguna tontería, como os comentaba, es algo mucho más complejo de los que incluso creemos, y es fundamental buscar ayuda y permitirte buscarla en ese sentido. ¿Qué tipo de trastornos estamos por ejemplo? comentando? Por ejemplo, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, los de mayor prevalencia. Tenemos luego el trastorno de atracones, comúnmente conocido anteriormente con el DSM-4 por el trastorno por atracón. Luego tenemos los TCANE, que englobaría un poco los trastornos de la alimentación no especificados. Pero bueno, estos son simplemente unas nomenclaturas, ¿no? Sí, unas etiquetas. Sí, exacto. Lo importante de todo esto es tener muy claro la complejidad. Son además patologías multifactoriales y principalmente necesitan un tratamiento específico y un tratamiento principalmente psicológico, además de luego el nutricional, el médico y demás. Pero primero psicológico. Pero primero y fundamental el psicológico, porque es una patología de origen mental y de origen psicológico. Y es muy importante acudir también a los profesionales especializados en el ámbito. ¿Se tiene claro esto, todo esto? Julio, ¿tú crees? José Castro, ¿te acuerdas que puso hace poco un relato de su propia depresión? Sí. José Castro es la persona más feliz y que transmite más alegría Más dicharachera del mundo. del planeta, ¿no? Y puso: el cerebro es un órgano que, como el resto de órganos, se puede estropear. Es decir, nadie se siente culpable porque se le ha estropeado el páncreas, ¿verdad que no? O el hígado, o la vista. Y sin embargo, mucha gente no acude al psicólogo o al psiquiatra porque siente vergüenza porque se le ha estropeado su cerebro. Y se estropea el cerebro. Todos somos posibles víctimas, yo también, y he estado en psiquiatras y en psicólogos, y a mucha honra. Y bueno, si sirve, ¿no?, tanto el texto de Daniel como la presencia aquí de Andrea para, pues eso, apoyar y jamás culpabilizar a una persona que padece, que es víctima de este trastorno, pues bienvenido sea, ¿no os parece? Y tanto, sí. Sí, sobre todo visibilizar, sensibilizar y que la gente tome conciencia de comentarios comunes que se hacen o situaciones comunes de una persona que ha empezado una dieta y pues con la broma se le intenta boicotear, o se le pregunta: oye, has engordado y pues igual tendrías que adelgazar. Son frases que pueden ser inofensivas o pueden hacer muchísimo daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Sí, no son frases malintencionadas, pero pueden provocar mucho dolor, ¿no?, en la persona que las escucha. No sabemos lo que hay detrás de una persona que Claro, está haciendo esas una historias, dieta. ¿no? Sí. Bueno, Andrea, en tu blog vemos que colaboraste con un capítulo titulado Deporte y trastornos de comportamiento alimentario, en el informe Faros, número 11, Salud y Deporte en si alguien femenino. está en Facebook o Twitter o Instagram ahora mismo, lo estoy Ahí lo enseñando, tenemos. el libro, que es recomendabilísimo. ¿Nos lo resumes un poquito, Andrea? Mi capítulo se centra en el ámbito del deporte y cómo los trastornos de la conducta alimentaria también existen en el ámbito deportivo, aunque se hable muchísimo menos, pero también son una realidad. Entonces resume un poquito, hace una introducción sobre las características principales, temas de números de prevalencias y demás, y luego ya entramos un poco en materia sobre qué factores de riesgo pueden influir en el ámbito deportivo. Y por último, que es lo que más destacaría, es un cuaderno que en general va enfocado a padres y a familias, y en la última parte se dan una serie de recomendaciones de qué podríamos hacer desde la prevención y qué podríamos hacer como padres, como madres, como educadores, para intentar disminuir o por lo menos prevenir este tipo de problemas. Maravilloso. Bueno, volvemos contigo. Daniel, uno de los últimos artículos que encontramos en tu blog es el que publicaste el 29 de septiembre, hace nada, Día Mundial del Corazón. Lo titulaste justamente así, Día Mundial del Corazón, y empiezas indicando lo siguiente: 6 semanas después de ser concebidos, nuestro corazón comienza a latir y no deja de hacerlo hasta el final de nuestras vidas. Con un promedio de 3.000 millones de latidos, podemos asegurar que es nuestro músculo más fuerte. En cambio, probablemente la mayor parte de la población sabe más acerca del motor de su coche que del suyo propio. Qué duro esto, ¿eh? ¿Qué crees que debería saber la población sobre su corazón? Pues lo más importante es que solo tiene uno. Sí, es verdad. Y que en gran parte depende de nosotros el cuidarlo y que pues funcione mejor o peor. Y bueno, que las enfermedades relacionadas con el corazón son la primera causa de muerte y en un altísimo porcentaje son prevenibles. Entonces no deja de ser duro pensar que
un alto porcentaje de muertes se podrían evitar con hábitos totalmente saludables y al alcance de cualquiera. Sí, mira, hay un informe reciente del European Health Network que dice, literalmente, la primera causa de mortalidad en Occidente son las enfermedades cardiovasculares. Y la primera causa de las enfermedades cardiovasculares son factores nutricionales modificables. Así que, por favor, no coman mejor, dejen de comer peor. Siempre insistimos, Claro. Pero grábense esa frase Es verdad, en el cerebro. sí, o sea, es muy no pienses importante. en alimentos sanadores y superalimentos, que compañeros nutricionistas, ¿existen los superalimentos? No. No, bien. No sé si me podéis contestar brevemente ambos qué es el hambre emocional, qué importancia tiene y qué consejos daríais a nuestros despiertos. Enseguida charlamos con ustedes, 900-630-630 y 900-137. 137. Muy bien, Julio, gracias, Bravo. secretario. Adelante. El hambre emocional Sí. se define como un tipo de hambre que no responde a un hambre física. Es decir, cuando tienes hambre emocional, cuando intentas satisfacer otro tipo de necesidades que no es propiamente la de alimentarte o la de nutrirte. Entonces, ¿qué tipo de necesidades hay aquí? Necesidades psicológicas. Aquí es cuando entra en juego esa hambre emocional, porque estás intentando satisfacer otro tipo de necesidades que no son precisamente la de que tu cuerpo necesita nutrientes para alimentarse correctamente. Vamos allá de la alimentación estricta. Exacto, ¿no? exacto. Responde a este tipo más de necesidad propiamente psicológica. Entonces, cuando hay un comer emocional, cuando para ti la comida cumple una serie de funciones que no son precisamente las funciones nutricionales. Es decir, tú estás utilizando la comida a lo mejor como consuelo, estás utilizando a lo mejor la comida como una vía para reconfortarte, o bien para evitar ciertas emociones, o bien para darte una protección, una seguridad que no has sabido gestionar en ese momento y lo has hecho a través de la comida. Esto sería un hambre emocional. Daniel. Bueno, Andrea es la que mejor va a hablar de esto porque evidentemente es su especialidad, pero Claro, la psicología. Sí. sobre el hambre emocional yo lo que invitaría a la gente es a racionalizar ese hambre y antes de pararnos a comer pensar si realmente tenemos hambre y necesidad de nutrirnos o si estamos buscando cubrir otra cosa como el aburrimiento o cualquier otra emoción. ¿Preguntas, Ana? Venga, pregunta. Julio, vamos allá. Vamos allá. Preguntábamos, la Generalitat de Cataluña, ¿qué aconseja hacer ante un niño que se resiste a comer? ¿Presionarle para que coma o respetar su apetito? Qué fácil. Es Últimamente fácil. es tan fácil. Sí, sí. Bueno, ¿ha acertado mucha gente o no? Pues Pregunto. todos, Sí, sí, bien. ¿verdad? Sí, bien, creo. Todos. Respetar su apetito. Es un dictamen de la Generalitat de Cataluña, un informe en el que se aconseja a los padres a que el niño coma. No lo dice con estas palabras, pero aproximadamente. Lo que quiera, cuanto quiera y cuando quiera, dentro de una oferta de alimentos saludables. La parte de la ecuación que tú puedes modificar es qué hay en tu casa. Nada más. Cristina Mezquita Adán, de Zaragoza, gana el libro Bésame mucho, criar a tus hijos con cariño y respeto, de Carlos González, estuvo con nosotros, y lo publica Temas de hoy. ¿Qué Venga. preguntas hoy? Sorteamos un ejemplar de Mamá Come Sano, de un Bien. servidor, gracias a De Bolsillo, y la pregunta es, ¿está demostrado que beber agua caliente en ayunas ejerza beneficios sobre la salud? Secretario, repítela. Sí, ya lo he dicho yo. Ya, por eso, repítela, Vale, para que sí. quede clara. Pensé que te referías a ti mismo. No. ¿Está demostrado que beber agua caliente en ayunas ejerza beneficios sobre la salud? Bien, Oye, y tanto... que te quede claro que el secretario aquí eres tú, ¿eh? Sí, a mí de mil amores. Bien, bien. Tanto si creen como si sí, como si no, les invitamos a que entren en el blog de Daniel Ursúa, nutriavich.es/blog, donde posiblemente encontrarán la respuesta. Que te Y quiero nada más. mucho, secretario. Bien, gracias. ¿Está demostrado que beber agua caliente en ayunas ejerce beneficios sobre la salud? Si saben la respuesta, gentedespierta@rtv.es. Gentedespierta@rtv.es. La 1:30, 12:30 en Canarias. Charlamos con los despiertos.